Hola banda de YouTube. ¿Cómo están? Espero que muy bien. Bueno, hoy continuamos con este fanfic de nombre La leyenda de un dragón, espero que les guste. Capítulo 2. El encuentro con un dios. El dragón rojo despertando de su sueño. Drake, qué relajante sueño tuve, niño. Hola Drake-san, asustando al dragón. Drake, pero qué chingado te pasa maldito mocoso, casi me matas de un infarto, niño. Lo siento, ya no lo haré. Con voz de arrepentimiento. Drake, bueno, ¿a qué has venido? Niño, Drake-san, ¿se te olvidó que me ibas a seguir contando la historia de tu portador? Drake, acordándose de lo que le prometió. Está bien, vamos a seguir. El niño se puso feliz al seguir escuchando la historia. Flashback 2. 15 de junio de 2018. Hora 9 am. Lugar desconocido. Se estarán preguntando, ¿dónde estará el joven Issei? Es muy simple la respuesta. Después de que se abriera el portal y absorbiera a Issei, fue vagando por la oscuridad eterna y pensando en que se ha equivocado en la relación con las chicas. Drake, hermano. ¿Estás bien? Issei, ¿cómo quieres que esté bien? Pensé que hoy iba a tener un buen día, pero parece que el destino me ha hecho una mala jugada. Me pregunto por qué me han hecho eso. ¿Qué hice mal? Voz decaída. Drake, compañero, te tengo algo que decir. Issei, dime. Drake, por la traición de las perras esas, tu cuerpo ha desarrollado una enfermedad que es para los dragones machos. Issei, ¿cómo que una enfermedad? Sorprendido por lo que acaba de escuchar. Drake, tu sangre se empieza a hacer como un veneno mortal, que te mata lentamente. Esto de la enfermedad empieza por el abandono de su hembra y tarda en aparecer los efectos, pero como tú tenías muchas hembras, pues se ha desarrollado muy rápido. Issei, riéndose. Jajaja, morir por amor. ¿Qué es tú? Issei no pudo terminar de hablar, por la razón que empezó a escuchar una voz que lo llamaba. Desconocido, hijo, ven conmigo. Issei, ¿quién eres? ¿Y por qué me dices hijo? En ese momento aparece una luz cegando a Issei, que a los 5 minutos empieza a abrir sus ojos encontrándose en una pradera. Issei, ¿dónde estoy? Sorprendido. Desconocido, ¿estás en casa, hijo mío? Issei miró hacia atrás y vio a un dragón de color azul y con un aspecto intimidante. Issei, ya dime, ¿por qué me dices hijo si yo a ti no te conozco? Desconocido, riéndose, jajaja, perdón por mi mal comportamiento hijo, soy Seiryu el dragón azul, una de las 4 bestias mitológicas de Japón. Issei, ¿cómo que mi padre? Si mi padre se llama Gororu y mi madre se llama Kazumi. Seiryu, sonriendo. Jejeje, no, ellos no son tus padres biológicos. Issei, explícate por favor. ¿Por qué aún no te entiendo? Confundido. Seiryu, al ver que su hijo aún no le cree, empezó a contarle su verdadera vida. Seiryu, para que me entiendas, volvamos hasta mi juventud. Recordando su vida. Hace 5000 años, nacieron 2 niños, el primero era de cabello color azul, una marca de dragón en la mejilla izquierda, ojos azul celeste, y el segundo era parecido como el primero, pero su cabello era castaño y sus ojos de color marrón y la marca lo tenía del lado derecho. Al inicio amaban a esos 2 niños, pero con el paso del tiempo hacían aún de lado al peli azul porque era débil. No había desarrollado ninguna magia, pero para el peli castaño que sí había desarrollado le dieron todo, era el consentido de la familia. En el paso del tiempo, siempre lo humillaban porque era débil. Cuando cumplió los 13 años empezó a desarrollar magia, el joven quiso enseñarle a su familia su primera magia, pero nadie le hacía caso siempre. La atención era para el peli castaño, cada año que pasaba el peli azul se empezaba a volver fuerte pero se escondía su fuerza a su familia. A los 22 años conoció a una bella mujer, en pocas palabras el peli azul se enamoró a primera vista, se volvieron amigos, se volvieron como hermanos porque eran inseparables. A los 30 años se casaron, pero el peli azul se dio cuenta que 6 meses después de su boda, pero su hermano miraba mucho a su mujer, pero él no hacía caso a ese problema. A los 34 años el peli azul y la mujer tuvieron a 2 hermosos pequeños, el pequeño lo llamaron Issei Kawa y la pequeña la llamaron Misaki Kawa. Pero 5 meses después del nacimiento de los pequeños, empezaron los problemas de los hermanos. El hermano menor quería a la mujer del peli azul, pero el mayor se había negado, entonces el castaño tuvo la decencia de amenazarlo de que si no le entregaba a su mujer mataría a los niños. El peli azul, al engañarlo de que lo iba a pensar, fue corriendo con su mujer para que ellos escaparan con los niños. Al ver el menor lo que hacía su hermano se molestó. Mandó a matarlos, al ver el peligro que ellos tenían. Tuvieron la idea de dejarlos en templos separados para que no los buscaran.
El peli azul agarró a Misaki y se la llevó a un lugar muy lejos y la mujer agarró a Issei y se lo llevó a un templo de Tokio. La mujer con mucha tristeza dejó al pequeño y se quedó un buen rato esperando a ver qué personas harían caso a su pequeño. Pasaron unos minutos y la mujer vio a una hermosa pareja que entraba al templo. Ahí se dio cuenta que la pareja vio a Issei, ellos voltearon a los lados para ver si alguien había dejado al bebé, pero como no vieron a nadie se lo llevaron a su casa. Fin del recuerdo. Issei al escuchar la historia de su padre, se quedó sorprendido porque no sabía qué decirle a la persona que estaba enfrente de él, mejor conocido como ahora como su padre, no se lo podría creer que él era hijo de un dios dragón. Seiryu. ¿Entonces ya me crees que soy tu padre? Issei. Un poco pero una pregunta. ¿Mi madre y mi hermana dónde están? Seiryu. Tu madre no sé dónde está, hace años que no la veo y sobre tu hermana ella está con la reina Yazaka y la princesa Kunou. Issei. ¿Están con Yazaka-sama y con Kunou-chan? Seiryu. Sí, hijo, está con ellas. Issei tenía planeado ir a visitar a su hermana, pero su padre lo interrumpió. Seiryu. Hijo, sé que tienes planeado ir a ver a tu hermana, pero la verdad del que te traje a este lugar, es que quiero que seas mi sucesor, quiero que seas el nuevo dios del mar. Issei al escuchar lo que dijo su padre, le cambiaría mucho su vida, no se lo podía creer. ¿El convertido en un dios? Pero mientras él pensaba, Drake empezó a hablar. Drake. Compañero, creo que esta oportunidad que nos está dando el señor Seiryu, nos vendría mucho de ayuda y la otra razón es que nos has entrenado para nada. Issei. Entiendo Drake, tienes razón, tengo que volverme más fuerte. Bueno padre, ya tomé una decisión. Seiryu ya sabía cuál era su respuesta, pero quiso escucharlo por parte de su hijo. Seiryu. ¿Así y cuál es tu decisión? Issei. Seré tu sucesor. Nervioso. Seiryu. Esa es una buena idea, pero bueno hijo, entra en casa y descansa que mañana comienza el entrenamiento. Issei. Claro padre, retirándose. Así Issei se fue a descansar porque al día siguiente comienza su tortura, mientras Seiryu se quedó parado en el mismo lugar pensando. Seiryu. Cariño, te extraño, nuestro pequeño ha crecido mucho, espero que en un futuro cercano lo puedas ver. Fin de Flashback 2. Drake. Así enano, mi compañero conoció a su padre, bueno ya levántate que ya es de día. Niño. Me seguirás contando cuando regrese. Con ojos de cachorro. Drake. Sí te seguiré contando pero ya vete. El niño empezó a desaparecer. Drake. Todavía recuerdo la tortura que sufrimos, mi compañero y yo, pero bien